mayor abundamiento para el tema, ¿no? Y hay todavía un aspecto. Ambos han señalado sus críticas a la temporalidad, al tiempo que muchas veces demora este tipo de gestiones. Precisamente ese tiempo da lugar a algo que todos conocemos como los intereses, ¿no? La doctora Mari nos va ahora a plantear el tema de cómo se calculan estos intereses, ¿no? Y escucharemos también la opinión de nuestros distinguidos expositores. Quiero señalar que la doctora Mari Quispe Gutiérrez es una contadora egresada de la Universidad Nacional del Callao y tiene más de 15 años de experiencia como perito judicial contable, de manera tal que su opinión no va a dejar lugar a duda. Adelante, por favor, doctora. Las remuneraciones devengadas sufren como efecto los intereses legales que se generan a partir del incumplimiento desde el día que se dejó de pagar estas remuneraciones hasta el día efectivo de su cancelación en aplicación del decreto ley 25920, la misma que establece pues, ¿no? que los intereses legales se efectúan desde el día siguiente de su incumplimiento hasta la fecha de incumplimiento, hasta la fecha de cancelación, perdón, cada mes, así sucesivamente en los casos de las remuneraciones y gratificaciones. Pero en el caso de la CTS, distinto es su aplicación, de acuerdo al decreto legislativo 650, en su artículo 56 establece que en aquel caso que el empleador no haya efectuado oportunamente los depósitos, estos generarán intereses bancarios, los mismos que se puede ver a través en el cuadrito de cálculo de intereses bancarios, ¿no? En el caso presente se ha tomado en cuenta desde la fecha del despido hasta la fecha de reposición, los mismos que generarían un interés bancario de 1.500 nuevos soles. Cosa distinta sería en el caso de los intereses legales de las remuneraciones devengadas, los cuales ascenderían a 15.000 nuevos soles, ¿no? Como intereses legales. Bueno, quisiera hacer de repente la aclaración, como ya que aquí el doctor Arce y el doctor Carlos Gómez hicieron hincapié respecto a la AFP que correspondería a los trabajadores, ¿no? Si bien es cierto, corresponde a los trabajadores este fondo, ¿no? que va a cubrir parte de su jubilación, dado en este caso los 5 años, pero al momento de hacer efectivo el pago de los cálculos de las remuneraciones devengadas, no se va a tomar en cuenta esos 5 años, ¿no? Simplemente se va a hacer el cálculo más o menos del 10%, que es lo que compete ahora para su fondo de jubilación, más no la diferencia del 2.5 más o menos, que es la comisión del seguro y la comisión variable, que eso no pasaría a formar parte de su fondo de jubilación del trabajador, ¿no? Eso pasaría a formar parte pues, de la AFP a cuenta de nada, se podría decir, ¿no? Y simplemente no se tomaría en cuenta esos 5 años que el trabajador ha perdido al momento de su jubilación, ¿no? No se va a contabilizar esos 5 años, ¿no? Eso es todo lo que podría explicarles. Muchas gracias, Mari. Bueno, vamos a escuchar ahora la opinión seguramente. Y los CDs con las exposiciones se entregarán más o menos en un lapso de 10 días hábiles, ¿no? En la dirección académica del mismo colegio de abogados, ¿no? Si ustedes acá a un par de semanas aproximadamente se acercarán y podrán tener en sus manos los certificados y los CDs con las exposiciones. Y bueno, y finalmente que luego de las exposiciones de nuestros distinguidos expositores va a haber, clausuraremos y habrá un buffet al cual todos ustedes van a estar invitados, ¿no?
los que tengan concretas y más puntuales. De todos modos, yo tengo un comentario muy específico sobre el tema de los intereses. Sí. Y eso no sería el tercer tema. Ya. Entonces, antes de entrar a este tema de los intereses y de si la participación en las utilidades entraría dentro del cálculo, quería, porque luego de escuchar al doctor Gómez, creo que hay algunas cosas en común, hay algunas cosas que probablemente no hay una discrepancia abierta, pero sí una diferencia. Creo que aun cuando habrían dos caminos distintos, o sea, centrémonos en el tema de las indemnizaciones, nos olvidamos de remuneraciones vengadas, sea por responsabilidad objetiva, ¿no? O sea, de que yo diga, aquí no juega la culpabilidad del empleador, solamente juegan los daños y esos daños tengo que resarcirlos. Y por el otro lado, la lógica de que tenga que actuar la culpabilidad, como lo dice además el Código Civil, en responsabilidad contractual. Yo aquí, la verdad que he hecho un seguimiento sobre todo a el tema de la culpabilidad en la responsabilidad contractual de enfermedades mineras, ¿no? Y sobre todo la jurisprudencia se apartó del tema extracontractual, entró al tema contractual propiamente dicho, y luego desde el tema contractual propiamente dicho planteó el tema de la culpabilidad a grandes rasgos. Creo que no es necesario ni siquiera entrar a preguntarse si el empleador tuvo una culpa inexcusable o una negligencia grave, porque aquí hay dolo. O sea, por ningún lado, sea por la responsabilidad objetiva que hay que reparar los daños, o sea porque el empleador intencionalmente y con conciencia actuó y despidió al trabajador, hay reparación absoluta de los daños patrimoniales sin atenuación. Con lo cual, el único caso donde sí creo que podría jugar la culpabilidad y podría seguir jugando la culpabilidad es en el daño moral, ¿no? O sea, que empecemos pues a analizar hasta dónde, por ejemplo, es un tema muy concurrente que a veces se plantea, el trabajador salió de este empleo pero consiguió otro trabajo. Entonces, como consiguió otro trabajo, hay que reducirle la indemnización. No necesariamente. Desde el punto de vista patrimonial habría que devolverle lo que él ha perdido, su lucro cesante. Ahora, desde el punto de vista, a lo mejor de daño moral, puede que no haya sido tan complicado la vida de esta persona en el tiempo que estuvo despedido, como quien no pudo conseguir trabajo durante todo ese periodo, ¿no? Entonces ahí hay algunos matices. Respecto al tema de intereses que nos explicaba Mari, definitivamente este es un punto donde queda claro que el sistema de las remuneraciones de vengadas es mucho más favorable que el de las indemnizaciones. Por un primer punto, las remuneraciones de vengadas voy calculándole los intereses en histórico, o sea, mensualmente voy aumentando, que tampoco es un interés capitalizable, ¿no? Pero lo voy calculando mes a mes y voy sumando. Si al final sacara mi suma, definitivamente lo que yo vaya sumando como interés en las remuneraciones de vengadas, mes a mes, va a ser mucho mayor al sistema que tendría la indemnización de calcular el interés. O sea, la indemnización es un monto global al que yo le aplico un factor. Y por eso es que habían diferencias en los cálculos. Con lo cual, la actualización de los montos es distinto y es más beneficiosa la remuneración de vengada. En segundo lugar, los devengados yo los pido desde el momento en que el trabajador es despedido. ¿Por qué? Porque la lógica es, el despido al ser inconstitucional no existió. Con lo cual, desde el momento que a mí me despidieron hasta el momento que me reponen, deberían pagarme los devengados. Porque ese contrato nunca se vio afectado obligacionalmente.
Sin embargo, en la indemnización no juega el tema de que el contrato siguió, sino el contrato se llegó a extinguir y vamos a darle una indemnización a este trabajador, o sea, ese periodo se lo pasará en blanco, vamos a pagarle su indemnización y esta indemnización se calcula desde el momento en que presento la demanda de indemnización, no desde antes. Con lo cual, aquí hay otro gran problema. Claro, las naturalezas son absolutamente distintas. Mientras en remuneraciones de vengada yo estoy pidiendo que el contrato se mantenga porque ha sido interrumpido con una violación de derechos constitucionales, y eso no se puede aceptar en un Estado social y democrático. En la indemnización, lo que yo estoy pidiendo es que me resarzan de un daño. Son dos cosas absolutamente distintas y donde la finalidad de cada una de estas vías es también diferente. Creo que este es un caso donde definitivamente las remuneraciones de vengadas terminan siendo más beneficiosas en el pago de intereses y en el momento en que yo presento la demanda de indemnización, porque según el Pleno del 2008, la demanda de indemnización va a empezar a correr intereses legales desde el momento en que yo presenté la demanda, no desde antes, ¿no? Entonces son cosas a tomar en cuenta. Y por último, vamos a juntar ya el tema de participación en las utilidades, como me dice el economista Pablo Checa, el viceministro. La participación en las utilidades es ya un criterio bastante, digamos, repetido en la sentencia de que las excluyen de las remuneraciones devengadas, ¿no? Claro, ¿por qué computo remuneraciones y CTS y cuando tengo que enfrentarme a participación en las utilidades las excluyo? Hay una razón que se menciona normalmente y es que el trabajador no generó utilidad. O sea, no haber trabajado no generó utilidad. Pero claro, eso, vuelvo a repetir, viene en función del principio interpretativo que asumamos. Si nosotros decimos que hubo un despido violatorio de derechos constitucionales y que el trabajador no estuvo ahí, no por su propia decisión, sino por la decisión del empleador, tendrían que corresponderle al trabajador remuneraciones, beneficios sociales y todo lo que hubiera ganado durante ese tiempo en caso de haber estado trabajando. El artículo 40 del reglamento de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, que este es un reglamento de la época de Fujimori, ¿no? Dice: el periodo dejado de laborar por el trabajador en caso de despido nulo será considerado como de trabajo efectivo para todos los fines. O sea, aquí no me está diciendo en algunos beneficios sociales te tomo en cuenta, en otros beneficios sociales no te tomo en cuenta. Una cosa es el derecho a participación en las utilidades, que además es un derecho constitucional, está reconocido en el artículo 29 de la Constitución, y otra cosa es la manera de cómo calculo el beneficio, ¿no? Yo tengo derecho a la participación en las utilidades por el solo hecho de fictamente haber estado trabajando durante ese periodo. Aquí el derecho crea una ficción. Entonces nos dicen, aunque tú no estuviste presente, pero vamos a tomar por el despido nulo la consecuencia de que para todos los efectos tú estuviste presente. Entonces, no pueden haber exclusiones. En realidad, ya si el trabajador tuvo un perjuicio con ser despedido por violación de derechos fundamentales, no le vamos a excluir o a reducir interpretativamente algunos puntos. Apuntaría también que la participación en las utilidades es parte del salario social. Esta doctrina francesa, ¿no? que desprendió el salario de lo que es la prestación de servicios. Normalmente nosotros entendemos que por una lógica más civilista que laboral, el salario me corresponde si es que yo trabajé, y si no trabajé no me corresponde nada. Pero claro, la remuneración, según el artículo 24 de nuestra Constitución, es el pago
que va a generar inclusión social del trabajador, no solamente familiar, sino en su propia sociedad, y que le sirve para mantener a su familia desde el punto de vista material y espiritual. Con lo cual, no es cierto que el salario o el concepto de salario solamente implica lo que yo trabajé como contraprestación. Va mucho más allá de eso, y la CTS, los beneficios sociales y la participación en las utilidades es clara muestra justamente de esa situación. Es más, la participación en las utilidades legales, o sea, regulada por el 677 o el 892, yo preguntaría si es un monto que se paga como fomento de la productividad individual o es una productividad colectiva. Porque si es individual, sí me está retribuyendo pues mi prestación. O sea, yo estuve trabajando y yo generé una productividad. Pero si es una productividad global, como es esta de participación en las utilidades, no habría ninguna duda de que el derecho lo obtiene el trabajador luego de que se declare su reposición y la nulidad de su despido por violatorio de derechos constitucionales. Es más, si a alguien le preocuparía, ¿y cómo vamos a calcular este tema? Porque por el tema del derecho no queda duda, le corresponde al trabajador. Pero ¿cómo calcularlo? ¿No? Porque 50% se calcula en función de los días efectivos trabajados y otro 50% en función de las remuneraciones. Pero fíjense que este decreto legislativo 892, que modifica el 677, tiene un artículo quinto que llama mucho la atención porque dice, se pone en un caso muy excepcional, el personal que no firme ingreso ni salida se va a entender que todos los días son laborables. O sea, todos los días laborables se le van a computar como de trabajo efectivo. Eso se pudo hacer o se puede hacer con los trabajadores que cobran sus remuneraciones vengadas, sin duda. Sin duda, porque el punto está en dar ese avance y decir, como quiera que haya una violación de un derecho constitucional, aquí tenemos que reparar al trabajador en todos sus aspectos, no solamente remunerativos, sino en todo lo que dejó de percibir durante ese año. Porque si no, encima de haber sido despedido, encima de haber sido vulnerado en sus derechos constitucionales, va a salir perdiendo por una razón no imputable a él, y sí imputable dolosamente al empresario. Nada más, muchísimas gracias por la atención, por haberse quedado hasta esta hora. Será hasta la próxima. Gracias, Kelber. Doctor Gómez, por favor. Sí, quiero ser bastante breve. Efectivamente, el problema de las utilidades es un tema candente. Y es candente porque, imagínense usted, pues, a un trabajador minero que sea despedido, ¿no? Las utilidades de estos trabajadores son verdaderamente demasiado grandes. Los trabajadores de la pesca igualmente tienen utilidades muy importantes, a pesar de que trabajan un mes. El asunto es si ya se definió que existen remuneraciones devengadas, al menos el 50% del problema quedó resuelto. Porque el 50% de las utilidades se tarifa en función a las remuneraciones. Y si ya existe esa remuneración atribuida, pues nada que se tenga que discutir sobre ese particular será posible. El asunto sería con relación a ese otro 50%, que es la figura de no haber estado produciendo esas utilidades. El doctor acaba de dar lectura a un artículo en el que, por ficción del derecho, está previsto dentro de la propia ley situaciones excepcionales para trabajadores que igualmente tienen ese mismo estatus. Pero la naturaleza jurídica de las utilidades, más que jurídica, es ética. Es un problema moral
que tiene que ver con una distribución que colectivamente quienes se echaron a producir finalmente hicieron que esa utilidad sea en última instancia patrimonio de todos ellos de acuerdo a una distribución bastante compleja que existe sobre ese particular. Pero el derecho a la participación, aparte de tener esta naturaleza jurídica que más que jurídica es ética, estamos frente a un salario diferido. Por lo tanto, el empleador sabe también y de antemano de qué forma podrían matizarse las hipótesis con el afán de que ese importe sea en última instancia también producto de este reparto. Se ha dicho pues que no se puede repartir porque ya se repartió. Incluso han habido algunas experiencias donde los empleadores, bajo el criterio de que se habían equivocado por el pago de las utilidades, procedieron en la parte alícuota de aquellas personas que lo gozaron, pedir el descuento, a efecto de poderle pagar al, en este caso, beneficiado por este beneficio, valga la redundancia. Sin embargo, ya sobre ese particular también hay jurisprudencia que prohíbe realizar ese tipo de menoscabo remunerativo, básicamente porque el salario tiene un carácter alimentario y es de la libre disposición del trabajador. Aquí lo que está en juego, una vez más, está pues que el hecho del despido mismo es un acto abusivo, ya fue declarado así, y sabido es pues que quien actúa abusivamente tiene que resarcir los daños. Naturalmente no se podrán hacer ya con el pago de las utilidades porque ya ese pago diferido se hizo. El asunto es de que las empresas son órganos impersonales y que por lo tanto, incluso la misma ley general, la misma ley de comercio, general de comercio, precisa